Bien, por motivo de lo que fueron las elecciones legislativas en el territorio de Argentina, vamos a establecer una comunicación telefónica con el periodista Daniel López. Yo cuando le escribí para hacerle esta entrevista, era un poquito para tratar de entender o ver su percepción. ¿Cómo fue o cómo es que se está viendo a esa sociedad argentina en relación a estos tiempos, en relación a a esos cambios, a ese cambio de paradigma que tuvo? Y me interesaba su postura porque yo le decía que en su momento yo lo escuchaba en primera hora. Era como yo cuando generalmente busco el informativo, cuando hago el informativo generalmente, buscás ciertos periodistas o ciertas imágenes que es como la información es esa y te servía como base y no encontrabas la opinión, encontrabas la información que al fin y al cabo es lo que tiene que hacer el periodista. Por eso Exacto, intenté buscar la comunicación con usted. gracias. Mira, sí, coincido plenamente en la visión que tenés de cómo informar. Yo siempre fui de tratar de brindar todos los detalles y que las conclusiones las saquen básicamente los oyentes o los televidentes y no influir demasiado con mi opinión. Sí, En cuanto a las elecciones, sin dudas el resultado fue sorpresivo. Ni los encuestadores ni nadie creo que esperaban una victoria tan abultada del presidente Milei en general en todo el país. Creo que confluyeron distintos factores. Primero, un enorme temor de un amplio sector de la sociedad de que estallara todo, básicamente lo económico, lo financiero, si el resultado era contrario al gobierno nacional, cosa que ya ha ocurrido, de la cual había experiencias, por ejemplo, cuando perdió el gobierno de Mauricio Macri, aquellas PASO, que el lunes siguiente estalló prácticamente el país con una devaluación enorme, un traslado a precios, una inflación galopante. El, la mayoría de la sociedad quiso evitar eso. El apoyo de Estados Unidos fue fundamental porque había una crisis importante y papá Donald Trump y el tío Bessent salieron en el momento oportuno y creo que la sociedad argentina ya dejó los viejos eslóganes de hace 30 o 40 años o más, de aquellos como Perón o Braden, eh, y ahora acepta el apoyo norteamericano, el apoyo de Estados Unidos, como una manera de tranquilizar al país en un momento en que evidentemente estábamos en una situación muy complicada. El apoyo de la principal potencia del mundo, evidentemente, fue bien recibido por la mayor parte de la sociedad argentina y por eso, en gran parte, es que se dio este resultado. Y el tercer motivo que yo te puedo comentar, Kevin, es la boleta única de papel, que evidentemente fue muy efectiva y que evitó que se cayera en la corrupción habitual, sobre todo en algunas zonas del país como el Gran Buenos Aires y provincias del norte del país, donde ya es habitual que haya varios puntos que se van en la utilización que hacen los caudillos, básicamente algunos intendentes del sistema viejo, que esperemos que quede enterrado para siempre, porque algunas provincias quieren mantenerlo. uno miraba los principales titulares del post elecciones legislativas eran, como comentaba bien usted, el famoso concepto ese de lunes negros en los mercados, que aludían a que cierta parte de la sociedad eh, temía eso, y por otro lado también mirabas muchos editorialistas que planteaban esa otra posibilidad que le dio la sociedad a que Milei gobierne, esa otra oportunidad, porque fue un amplio apoyo, y en proporción a eso, uno lo mira desde este lado, que yo siempre digo, el periodismo acá en comparación lo que es en el Uruguay con el argentino, tomamos más esa línea de el informar y no contaminar la información. Qué bueno. Cómo uno ve el desafío ese de eh, hacer comunicación hoy en día cuando básicamente un oyente, un lector o, no sé, los que hacen televisión, importa mucho el tiempo que vos estás dando la información? Pasan más de tres líneas y parece que al oyente o le decís algo, lo perdés. ¿Cómo Uh -huh. es, cómo es hacer el periodismo teniendo también una coyuntura política dura? Porque vos mirabas, no sé, desde aquel discurso que tuvieron a su propio presidente, acá Milei se los conoce desde aquel foro que dio en,
el foro que habló sobre los aludiendo a los homosexuales y a esa condición. Sí, Veías ayer lo que pasaba bailando, el famoso casi copia ujú, que hace Donald Trump. No ujú, se odia demasiado a los periodistas. ¿Cómo se trata de informar teniendo básicamente una sociedad dividida, como tienen ustedes, que no es ujú, una sociedad que antes de que Milei viniera era un concepto grieta, desde aquel Vera en la Nata, cuando en aquel Martín Fierro sí, planteaba el concepto de la grieta, ujú, ver esa sí. falta hasta no sé, de ciertos acuerdos que se deberían plantear para que esa sociedad evolucione y no involucione Ujú. como uno lo ve desde este lado. Creo, Kevin, que esto se construye con paciencia, con años, con una trayectoria que te van generando credibilidad, porque el oyente o el televidente se van dando cuenta que, como hablábamos al principio de la Mm, charla, lo que uno hace es informar, ir por los datos y no por la opinión permanentemente. Aunque está claro que a muchos comunicadores en la Argentina les ha ido muy bien para un lado y para el otro de la grieta, sí, opinando fuerte y duro, porque la mayor parte de la población a veces quiere escuchar al que opina igual que vos. Pero creo que a la larga tiene más credibilidad el que informa sin opinar tanto, sino dando datos que son lo que sirve para que saque conclusiones cada uno de los televidentes o de los oyentes. En cuanto al vínculo con el presidente, creo que por ahora está usando una máscara, ojalá que la pueda mantener, porque le aparece el verdadero Milei de vez en cuando, como acabas de decir vos en la cena de Mar-a-Lago antes de anoche, en mm, Miami, en Palm Beach, en la casa, en la mansión de Trump, donde apareció aquel verdadero Milei que era muy reprobado por la sociedad y específicamente por los periodistas argentinos, porque los criticaba duramente. De hecho, brindó en Miami una entrevista, el presidente, donde volvió a tildar de pasquines a los diarios argentinos, sí, diarios donde hay excelentes periodistas, periodistas de investigación. Esta semana, sin ir más lejos, acaba de comenzar el juicio más importante de la historia de la corrupción en la Argentina, sí, que en gran parte se debe a un notable periodista argentino que es Diego Cabot, cabo, ahí que va, la generó causa. una de las investigaciones tal vez más parecidas al Watergate de Estados Unidos en la historia argentina. Y gracias a eso, ahora ha comenzado un juicio que viene muy largo, con una justicia lenta, con una sola audiencia por semana, pero que a la larga ha sentado en el banquillo de los acusados a 86 personas, desde la expresidenta Cristina Kirchner hasta varios de los decenas de los principales empresarios de la Argentina. Algo único en la historia, empresarios que quisieron pagar millones de dólares para que no se hiciera este juicio, pero la justicia lo evitó. O sea Mm, que ahí está la respuesta del periodismo argentino a algunas acusaciones del propio presidente Milei. Hay excelente periodismo de investigación en la Argentina, con enorme credibilidad, y creo que gran parte del futuro de Milei va a estar en que esa máscara pase a ser su verdadera personalidad. El diálogo con la oposición, con el PRO, con el radicalismo, con los gobernadores para construir las mayorías que va a necesitar. Tiene 101 diputados, tiene sí, 20 senadores. Ahora, evidentemente, pasa una etapa distinta desde el 10 de diciembre, pero muy lejana a una mayoría propia. Necesita diálogo, necesita construir para poder enfrentar la etapa que viene, que puede ser una etapa de reformas, que si mantiene al dólar, a la inflación y a los mercados tranquilos y va construyendo reformas y tiene un buen diálogo con la oposición, puede servirle como plataforma para una reelección dentro de 2 años. Pero con esta personalidad, la que obligadamente está construyendo desde el 7 de septiembre, cuando perdió muy duro la provincia de Buenos Aires. sí. Si mantiene esta personalidad, le puede ir muy bien, con el apoyo de Estados Unidos, que evidentemente va a mantener. Si vuelve a esa verdadera personalidad que de vez en cuando se le escapa, como ocurrió anoche en Miami, es Sí. más complicado. Sí, yo hacía alusión ahora, me acordé previamente a lo que hizo en el foro de Davos. Era eso a lo que yo Exacto, sí. aludía. Otro tema que también es, ¿cómo, cómo se ve la sensación de la economía? Porque baja la inflación, vos ves todas esas características que baja, pero por el otro lado, uno ve titulares o, o escucha periodistas de primera mañana y no se ve esa percepción en la gente en la calle. ¿Cómo se puede explicar eso? Es muy interesante lo que planteas porque evidentemente hay una macro mucho más tranquila después del resultado electoral, con un dólar que muchos están todavía cuestionando si se van a mantener o no las bandas, pero el presidente y el ministro de Economía dicen que la van a mantener durante todo lo que resta del Mm, gobierno. Eh,
con un riesgo país que ha caído abruptamente después del resultado, Sí. con acciones que subieron como pocas veces en la historia en la Bolsa de Buenos Aires y también los ADR, las acciones de las compañías argentinas en Wall Street, pero evidentemente con una microeconomía que a mucha gente todavía no le llega, con 30 pymes que cierran cada día en la Argentina, lo Mm. que es una enormidad, lo que genera caída de puestos de trabajo, y con la duda, ¿la reforma laboral va a servir justamente para que haya más trabajo en blanco o es una mentira más como en la época de Menem y en realidad para que haya más trabajo en blanco lo que tiene que haber es una economía distinta, más enfocada en la productividad, que justamente revierta esta situación de las pymes, que son las que generan casi el 80% del trabajo en blanco en la Argentina? Argentina hacia el futuro. Del lado del peronismo, kirchnerismo, no hay, plantean editorialistas, los principales editorialistas, ustedes, no hay un futuro, no hay una alternativa, y frente a eso se vio este resultado. ¿Qué se Uh tiende a -huh. esperar? También ciertos sectores de que ese desdoblamiento que hicieron en las elecciones anteriores, esa pelea entre Kicillof y Cristina Kirchner, todos esos Uh factores -huh. que afectan la herencia de alguna manera o aquel recuerdo de lo que fue Alberto Fernández. Sí. ¿Cómo espera ver usted Argentina en un futuro y en el sentido de que no hay alternancia política, las opciones que muestran para la sociedad? Había muchos de los temas que se planteaban de esa macroeconomía que a la sociedad mismo no le importó, entonces fue por otros lados. ¿Cómo se espera ver a Argentina sin tener opciones? Ojalá que haya una opción, Kevin. Por el momento pareciera que no la hay porque la gente huye cuando ve que del otro lado de Milei está Cristina Kirchner Ahí va. o el propio Kicillof con recetas que evidentemente le cayeron muy mal a la República Argentina. Hoy en día, kirchnerismo puede significar inflación y puede significar corrupción. Sí, Entonces, evidentemente hay una enorme porción de la sociedad que tampoco ama a Milei. Es una sociedad que en su momento votó al radicalismo, que en su momento votó al PRO, que en su momento votó a Juntos por el Cambio, que está de un lado a otro, que es una sociedad independiente, pero que tiene en claro que no quiere que vuelva al kirchnerismo, entonces vota a la opción que esté enfrente, al anti-K. Por eso ahora, el 26 de octubre, votó a los candidatos que respondían al presidente Milei. Yo lo que espero, respondiendo a tu pregunta con respecto al futuro, es que la oposición tenga candidatos más potables para 2027. Parecía que había una opción en Provincias Unidas, con gobernadores de provincias muy importantes, como sí. Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Chubut, pero le fue muy mal el 26 de octubre, así que habrá que ver si hay un peronismo que se reagrupa, donde surge otro tipo de propuesta. La propia Cristina Kirchner la semana pasada ha sacado un comunicado donde critica al gobierno, critica a Kicillof, pero también dice que tienen que cambiar todo. Hay una especie de reconocimiento de que la ideología acá quedó muy antigua, quedó muy superada. El peronismo también se renueva, la CGT se renovó esta semana con un trío más dialoguista, así que ojalá que haya un tiempo de construcción, ahora que no tenemos elecciones cercanas, para que surjan ideas e incluso candidatos nuevos hacia el futuro. Recomendación para la gente que quiera hacer periodismo o ve el periodismo como, yo le digo de ustedes, de la trayectoria que tiene, como un medio posible de mostrar ciertas, no digo verdades, pero ciertas perspectivas desde ambos lados y que en base a eso, conteniendo el concepto principal de lo que es la inteligencia artificial, de lo que es todas estas constantemente que nos están batallando, que nos están impugnando, ¿qué le diría a usted a un periodista que recién está empezando? Bueno, que lo haga con muchas ganas, que es una carrera maravillosa, que no lo haga por la plata, porque hay muy poca plata hoy en día en los medios, y que a la tecnología como la inteligencia artificial la use a favor. Yo Sí, sé que hay muchas amenazas. Esta semana se publicó una encuesta muy importante sobre las 10 carreras que más peligro corren con la inteligencia artificial y la locución y el periodismo es una de las 10. sí. O sea que evidentemente está amenazada, pero cuando el periodismo se hace con credibilidad, se hace con un trabajo eficiente, con curiosidad, que tengan mucha curiosidad, que se preparen mucho para los chicos que están empezando, que lean todo, Bien. que sepan de todos los temas lo más profundamente que puedan, que en algún momento alguna puerta se abre y cuando se abre hay que estar muy preparados para aprovechar esas oportunidades. Así que preparación, curiosidad, voluntad
y a disfrutar esta carrera que es hermosa para los que tenemos la vocación. Yo marcaba mucho el tema de la vocación y el estudio y leer. Yo cuando recién empecé tuve un periodista que me dijo, lee, Shakespeare es el mejor cronista de los tiempos actuales. Pasado el Está muy bien. tiempo, te vas a dar Ujú. cuenta que todo ese bagaje que vos veas de la cultura, cuando vos querés Exacto. mostrar la realidad, te va a ser más Ujú. fácil que si vos entres por otro lado. Daniel Sin duda López, todo suma. Daniel López, gracias por la entrevista y por su tiempo. Gracias a vos, Kevin. Un gusto Fue la un charla. Hasta muy gusto. pronto. Gracias. Chao. Igualmente.